Hola muchachos, buen día. En este video quiero mostrarles para nuestra sesión número 3 qué son las técnicas de conteo y espero que a través de este video pues puedan entender mucho mejor cómo solucionar los puntos de la sesión número 3 que precisamente están relacionados con este tipo de ejercicios. Antes de comenzar quiero hacer la aclaración muchachos que las técnicas de conteo pues pueden llegar a ser un poco confusas, pero pues la idea precisamente de este video es tratar de que ustedes entiendan mucho mejor en qué consisten, cuáles son sus principales características y así poder solucionar los ejercicios de una manera un poco más sencilla. De todas formas, quiero reiterarles que cualquier duda o cualquier aclaración que pues ustedes deseen que yo les haga, pues estoy a su disposición en cualquier momento. ¿Listo? Entonces, comencemos. Bien, las técnicas de conteo existen y son diferentes. Existen diferentes técnicas de conteo que ayudan a establecer pues, el número de puntos muestrales en un experimento. Dentro de las más conocidas están el principio de multiplicación, la permutación y la combinación. Bien, estas técnicas se ven influenciadas por dos aspectos que son el orden y la repetición. ¿Qué técnicas o cómo se ven influenciadas las técnicas? Pueden haber muestras en las cuales haya o no haya repetición, es decir, con o sin repetición, y muestras donde haya o no haya orden, es decir, con o sin orden. Bien, las técnicas de conteo dependen muchísimo, muchachos, de tener en cuenta si los datos se repiten o no se pueden repetir, o si los datos tienen o no tienen orden. Antes de continuar, ¿qué es una muestra? Una muestra es un subconjunto de datos que uno saca de la población. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado, los datos pueden repetirse o pueden o no pueden tener orden. Eso es fundamental para saber específicamente qué técnica de conteo es la más adecuada para poder resolver un ejercicio. Bien, listo. En este cuadro quise precisamente hacer énfasis en esto del orden y la repetición. Por ende, en esta primera parte del cuadro vamos a hablar de un ejercicio donde importa el orden y también la repetición. Y en la segunda parte del cuadro vamos a hablar de un ejercicio donde no importa el orden ni tampoco hay repetición. Bien, entonces lo vamos a analizar rápidamente de la siguiente forma. Bien, entonces mucho cuidado. En el primer ejemplo, en la parte izquierda del cuadro, dice, al formar números de dos cifras con los dígitos 1, 2 y 3, obtenemos el siguiente espacio muestral. El espacio muestral se simboliza con una letra S, muchachos. ¿Listo? Entonces, si yo voy a formar números de dos cifras con los dígitos 1, 2 y 3, pues los números que yo formaría serían el 11, el 12, el 13, el 21, el 22, el 23, el 31, el 32 y el 33. Bien, ahora vamos a analizar estos dos criterios. ¿Importa o no importa el orden? ¿Importa o no importa la repetición? Miremos entonces. Importaría el orden, ya que no es lo mismo el número 12 al número 21. Por ejemplo, no es lo mismo organizar o poner en primero el uno y después el 2 que después colocar el 2 y después el uno. Recordemos que los números pues tienen una noción de orden, tienen un sistema posicional de cifras y por lo tanto pues el orden en este ejercicio importa. Por lo tanto, ¿importa el orden? Sí. Bien, sí importa el orden en este ejercicio. Bien, ahora miremos la repetición. ¿Importará la repetición? Sí, porque si nos damos cuenta, por ejemplo, el número 11, el número 22 y el número 33 repiten sus cifras. El 11 repite uno y uno, el 22 2 y 2 y el 33 3 y 3. Es decir, que también hay datos que se repiten. Por lo tanto, ¿importa la repetición? Sí. Bien, hasta ahí entonces, pues espero que con ese pequeño ejemplo, pues haya sido claro por qué importa el orden y por qué importa la repetición. Vamos con el segundo ejemplo de la parte derecha. En este ejercicio dice lo siguiente. Un profesor tiene que elegir a dos estudiantes de un grupo de tres candidatos para representar al colegio en las Olimpiadas. Los candidatos son Felipe, Marta y Lucía. Vamos a analizar entonces si en esta situación importa o no importa el orden.
Bien, vamos entonces primero con el orden. En este ejercicio, muchachos, no importa el orden, porque si el experimento se realiza eligiendo uno a uno los tres estudiantes, no importa cuál sea el primero o el segundo que se elija. Recuerden que son tres estudiantes y se van a elegir dos. Entonces, importa si se elige primero a Felipe y después a Marta, o si primero se elige a Lucía y después a Felipe, o si primero se elige a Marta y después a Lucía, algo así. No, no importa en qué orden se elijan. Por lo tanto, ¿importa el orden? No, no importa el orden en el que se elijan a esos dos estudiantes. Ahora, ¿importa o no importa la repetición? Bien, para la repetición, pues tampoco va a importar porque pues se debe escoger dos de esos tres estudiantes. Por lo tanto, un estudiante no puede ocupar dos de los cupos disponibles. Es decir, si yo escojo a Felipe, pues ya no puedo escoger a Felipe en la segunda posición nuevamente. Por lo tanto, no hay repetición. Felipe, ni Marta, ni Lucía se pueden repetir. O ellos ocupan la primera posición o ocupan la segunda, pero no puede un mismo estudiante ocupar dos posiciones diferentes. Por ende, no importa tampoco la repetición. En este caso, no se puede repetir a Felipe, no se puede repetir a Marta y no se puede repetir a Lucía. Ellos serán escogidos una sola vez, ya sea en la primera posición o en la segunda, para representar al colegio en estas Olimpiadas. Bien, esto es lo que quería primero dejar claro sobre el orden y la repetición porque influye muchísimo cuando se utilizan las técnicas de conteo. Bien, ahora vamos a hablar directamente ya de las técnicas de conteo. Entonces, para las técnicas de conteo hay que tener en cuenta que son tres las más importantes. La primera de ellas es el principio de multiplicación. Bien, aquí lo estoy señalando, el principio de multiplicación. ¿Listo? Para ello, yo no voy a dar definiciones, muchachos, sino simplemente lo voy a mostrar con dos ejemplos. ¿Listo? Vamos con el primer ejemplo. En el primer ejemplo dicen lo siguiente, se lanza un dado dos veces, se lanza un dado dos veces. Bien, entonces, ¿cuál sería nuestra muestra o todos los datos que podríamos manejar? Pues un dado, ¿cuántas caras tiene, muchachos? Un dado tiene seis caras, ¿cierto? Seis caras. Bien, ¿y cuántas veces se va a arrojar ese dado? Ese dado se va a arrojar dos veces. Por lo tanto, serían 6 a la 2. Bien, este 6 a la 2, ¿para qué sería? Para tratar de encontrar o hallar, pues, cuántas respuestas o cuántos lanzamientos se tendrían que hacer. Si yo lanzara un dado dos veces, entonces tendría 36 puntos muestrales, porque 6 a la 2 es igual a ser 6 por 6 y 6 por 6 es igual a 36. Es decir, si yo lanzara un dado dos veces, tendría 36 opciones diferentes en las cuales ese dado, perdón, podría caer. ¿Listo? Por ejemplo, en el primer lanzamiento podría caer el uno y en el segundo lanzamiento uno. O podría caer uno dos, o podría caer dos tres, dos cinco, dos cuatro, tres uno, tres tres, tres cinco, o cuatro dos, podría caer en el primer lanzamiento 5 y después nuevamente 5. Podría caer 6 y en el segundo lanzamiento 2. Es decir, que si yo arrojara un dado dos veces, pues tendría 36 opciones en las cuales podrían darse los resultados. Bien, ese sería mi espacio muestral. Esa es una primera forma de poder entender el principio de multiplicación. Hay otra que también se puede dar que la voy a explicar con el segundo ejemplo. Entonces, en el segundo ejemplo dice, Antonio lleva para un viaje 4 pantalones, 5 camisas y 3 pares de zapatos. La pregunta es, ¿de cuántas formas distintas se puede vestir Antonio? Bien, para poder resolver este aplicando el principio de multiplicación, la idea fundamental sería hacer este proceso. Entonces, ¿cuál sería el espacio muestral? Lo vamos a simbolizar entonces con la letra S y el espacio muestral se sacaría de la siguiente forma. Tendríamos que hacer ¿cuántos pantalones tiene? Tiene 4 pantalones por eso se llama principio de multiplicación. ¿Cuántas camisas lleva? 5 camisas.
¿Y cuántas pares de zapatos tiene? Tiene 3 pares de zapatos. Entonces, ¿de cuántas formas distintas se puede vestir Antonio? Pues sería 4 pantalones por 5 camisas por 3 pares de zapatos. Entonces hagamos la cuenta. Sería 4 por 5, 20 y 20 por 3, 60. Por lo tanto, Antonio tendría 60 formas distintas en las cuales se podría vestir combinando los 4 pantalones con las 5 camisas y con los 3 pares de zapatos. Tendría 60 formas diferentes de poderse vestir. ¿Listo? Bien, esa es la forma en la cual funciona el principio de multiplicación. Esta técnica de conteo del principio de multiplicación permite encontrar el número de elementos del espacio muestral en aquellos experimentos aleatorios, como estos que les estoy mostrando, en los cuales existe el orden y la repetición. ¿Listo? Entonces, el principio de multiplicación está muy relacionado con el ejercicio que les mostré en la parte izquierda al comenzar esta explicación. Bien, entonces importa el orden y importa la repetición. Bien, antes de continuar con las otras dos técnicas de conteo, que son la permutación y la combinación, quiero hablarles un poco sobre lo que son los números factoriales, ya que en las permutaciones y las combinaciones se aplica mucho este tipo de operaciones de factorial, y pues si ustedes no tienen claro qué es un número factorial, pues va a ser muy difícil, muchachos, que puedan resolver un ejercicio de permutación o combinación. Entonces voy a explicarlo rápidamente. Bien, ¿en qué consiste? Imaginen que tenemos un número n, lo vamos a llamar como n minúscula, y él pertenece al conjunto de los números naturales. Es decir, que esa n podría ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, etc. Bien, entonces, teniendo eso en cuenta, yo puedo expresar ese número que pertenece a los números naturales como factorial. ¿Cuál es el símbolo del factorial? Es como un signo de admiración. ¿Listo? Entonces esto sería n factorial. Entonces, por ejemplo, podría ser, ¿qué es n factorial? Multiplicar 1 por 2, por 3, por 4, las veces que sean necesarias hasta que yo llegue al número n que me están pidiendo. ¿Listo? Para hacer esto un poco más fácil de entender, voy a hacerlo con estos 4 ejemplos que ustedes ven acá en la parte izquierda. Por ejemplo, ¿cómo es 1 factorial? Pues es simplemente 1. Bien, pero cada vez que yo vaya avanzando se va a volver un poco más complejo. ¿Qué es 2 factorial? Es hacer 1 por 2. ¿Listo? ¿Y cuánto es 1 por 2? 2. Por lo tanto, 2 factorial es igual a 2. ¿Cuánto es 3 factorial? Es hacer 1 por 2 por 3. ¿Listo? Multipliquemos. 1 por 2, 2 y 2 por 3, 6. O sea que 3 factorial es igual a 6. Si se dan cuenta, antes de culminar con el último ejemplo del número factorial, si se dan cuenta está muy relacionado con el principio de multiplicación. Si se dan cuenta que aquí también hicimos unas pequeñas multiplicaciones también. Entonces, por eso es importante también conocer lo que son los números factoriales. Bien, listo. Y el último ejemplo, ¿cuánto nos dará 4 factorial? 4 factorial es 1 por 2 por 3 hasta que llego al número indicado, por 4. Bien, y resolvemos 1 por 2, 2, 2 por 3, 6 y 6 por 4, 24. Por lo tanto, 4 factorial es igual a 24. Simplemente, ya para terminar esta explicación del número factorial, quiero hacerlo a través de explicar esta pequeña propiedad. La verdad es un poco difícil de explicar en estos momentos porque tiene toda una demostración matemática detrás de ella, pero los matemáticos que han manejado desde la antigüedad este concepto del número factorial han afirmado que 0 factorial es igual a 1. ¿Listo? Mucho cuidado con esa propiedad porque sí sé que puede llegar a ser un poco confusa, pero es muy utilizada para poder definir bien algunas operaciones que se presentan cuando uno trabaja con números factoriales. Por ejemplo, en este tema que tiene que ver con técnicas de conteo. Entonces recuerden, 0 factorial es igual a 1. O sea que 0 factorial, si ustedes son un poco detallistas, 0 factorial es lo mismo que 1 factorial. Bien.
Este fue entonces un resumen rápido de lo que son los números factoriales y ahora vamos a mirar cómo ellos vendrían a aplicarse en las dos últimas técnicas de conteo que son la permutación y la combinación. Bien, bueno, entonces continuemos. Voy a quitar entonces esta hojita, listo, de esta explicación y ahora vamos a seguir acá. Bien, entonces permítanme acomodarla un poco para que ustedes observen mejor y en estas hojitas pues empiezo a describir lo que son las permutaciones y las combinaciones. ¿Listo? Entonces, bien, mucho cuidado con esta parte de cómo se trabaja y mucha atención cómo voy resolviendo los problemas de aplicación que están planteados en estas hojas. Bien, entonces, ¿qué es una permutación? Una permutación es una técnica de conteo donde influye muchísimo lo que tiene que ver con lo siguiente. La permutación no tiene repetición, listo como tal, y sí tiene orden. Es decir, que mucho cuidado. Sí importa el orden, pero no la repetición. Entonces, mucho cuidado con esas definiciones porque es importante tenerlo en cuenta. En una permutación sí importa el orden, pero no hay repetición. Listo, voy a mostrarles entonces dos ejemplos de cómo se solucionan problemas que son de permutaciones. Si se dan cuenta, acá en la parte superior aparece la fórmula que se debe aplicar cuando yo estoy resolviendo un problema que tiene que ver con permutaciones. La n mayúscula indica el total de datos con los cuales yo voy a trabajar y la n minúscula el número de permutaciones que tengo que hacer. La fórmula es n mayúscula factorial sobre n mayúscula menos n minúscula y lo que de esa resta se le halla el factorial. O sea que mucho cuidado porque aquí empezamos a usar los números factoriales que hace un momento yo estaba explicando. Entonces vamos con los ejemplos para que sea un poco más claro. Una prueba de admisión para un colegio de la ciudad pide a un niño que forme un número de dos cifras diferentes usando cuatro fichas con los números 1, 2, 5 y 7. ¿Cuántos números distintos puede formar el niño en la prueba? Bien, ¿cómo sería entonces la solución de este problema? Para plantear la solución de este problema lo vamos a hacer de la siguiente forma. Entonces, primero, ¿quién es n mayúscula? Vamos a definir quién es n mayúscula y quién es n minúscula porque si no, pues no podríamos aplicar la fórmula bien. La n mayúscula sería 4. ¿Por qué 4? Porque en el ejercicio nos dice que el estudiante utiliza cuatro fichas con los números 1, 2, 5 y 7. ¿Quién es n minúscula? Bien, n minúscula tendría que ser entonces 2. ¿Por qué 2? Porque dice, la pregunta dice, ¿cuántos números distintos puede formar el niño en la prueba? Dice, una prueba de admisión para un colegio de la ciudad pide a un niño que forme un número de dos cifras, un número de dos cifras. O sea que tengo cuatro fichas con los números 1, 2, 5 y 7 y tengo que formar con esas cuatro fichas números de dos cifras. O sea que n mayúscula sería 4 y n minúscula sería 2. Por lo tanto, teniendo esta información clara, ahora vamos a aplicar la fórmula. Sería entonces 4 permutación 2. Bien, en este ejercicio importa el orden como tal, ¿listo? Entonces, mucho cuidado. En este ejercicio importa el orden y no hay repetición. Entonces, nos quedaría así. Sería 4 factorial sobre paréntesis 4 menos 2 cerramos paréntesis factorial. Y ahora, ¿cómo operamos esto? Mucho cuidado en la forma en que se opera. Recuerden lo que les expliqué con los números factoriales. Sería entonces de la siguiente manera. Sería 1 por 2 por 3 por 4 sobre... ¿Cuánto es 4 menos 2? 2. Entonces me quedaría 2 factorial. ¿Y cómo es 2 factorial? 2 factorial es 1 por 2. Bien, ahora, ¿qué se hace en esta última parte para poder resolver este ejercicio? Entonces, mucho cuidado con esto que les voy a mostrar a continuación. Multiplicamos 1 por 2, 2, 2 por 3, 6 y 6 por 4, 24. Listo. Sobre
1 por 2, 2. Y 24 dividido en 2 es igual a 12. Por lo tanto, ¿cuántos números distintos puede formar el niño en la prueba? Este niño podría formar 12 números distintos utilizando las 4 fichas que le fueron dadas. Esa es una primera forma entonces de resolver permutaciones. Vamos con el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo dice lo siguiente, mucho cuidado. Para la elección de la Junta Directiva del Consejo de Propietarios de un conjunto residencial se han postulado 7 candidatos. En los estatutos de la Junta de Administración del conjunto se ha estipulado que una vez realizada la elección, el candidato con mayor votación será el presidente, el segundo en número de votos será el tesorero y el tercero será el secretario. ¿De cuántas maneras distintas se puede conformar la Junta Directiva del Consejo de Propietarios? Bien, entonces también es un ejercicio de permutación, ¿listo? Y para resolverlo sería entonces así. ¿Quién es n mayúscula? N mayúscula en este caso sería 7. ¿Por qué 7? Dice que se han postulado 7 candidatos. ¿Quién sería n minúscula? N minúscula sería 3. ¿Por qué? Porque de esos 7 candidatos se va a elegir uno que va a ser presidente, otro que va a ser tesorero y el tercero que va a ser secretario. Vamos entonces a aplicar la fórmula. Sería 7 permutación 3, que sería igual a 7 factorial sobre, en este caso sería paréntesis, 7 menos 3 factorial. Bien, ¿cómo vamos a resolver entonces este ejercicio? Muy similar al anterior. Nos quedaría entonces, para este ejercicio yo le recomiendo primero lo siguiente. Hacer la parte de abajo primero. 7 menos 3 es igual a 4. O sea que me quedaría aquí abajo 4 factorial. Y ahora miren este truco que es bien importante para poder resolver esto de una manera más fácil. Vamos a desarrollar este ejercicio, este factorial, hasta que lo hagamos de la siguiente manera. Lo vamos a hacer al revés, no vamos a ir 1 por 2, por 3, por 4, sino al contrario. Vamos a hacer 7 por 6 por 5 y cuando lleguemos al 4 ahí vamos a detenernos y le vamos a agregar al 4 el factorial. ¿Listo? Obviamente deberíamos seguir 4, 3, 2, 1, pero en este caso lo dejamos hasta el 4 factorial porque con eso podemos hacer el siguiente truco que es muy sencillo, muchachos. Podemos hacer esto. Este 4 factorial que está multiplicando, yo lo puedo cancelar con el 4 factorial que está dividiendo. Por lo tanto, se me cancelarían estos dos términos y me quedaría solo la operación 7 por 6 por 5. Y lo que me dé esa multiplicación sería las maneras distintas en las cuales se puede formar la junta directiva de este consejo de propietarios. Entonces me quedaría 7 por 6 que es 42 y 42 por 5 es igual a 210. Bien, por lo tanto habrían 210 maneras distintas en las cuales este comité se puede conformar. ¿Listo? Bien, esta es la manera entonces de aplicar los ejercicios o la técnica de permutación. Vamos entonces a la parte final de este video que tiene que ver con las combinaciones. Bien, utilizamos también n mayúscula y n minúscula, pero en este caso con una c, y la fórmula es de la siguiente manera. N factorial, n mayúscula factorial, sobre n mayúscula menos n minúscula factorial, y se le agrega lo siguiente, por n minúscula factorial. Bien, las combinaciones se aplican cuando en un ejercicio no hay orden y tampoco hay repetición. Es decir, las combinaciones se aplican en ejercicios o problemas donde uno identifique que no hay orden y tampoco hay repetición. No hay orden ni hay repetición. Listo. Bien, vamos a ver entonces los dos últimos ejemplos de esta parte. El primer ejemplo dice, para la fiesta de fin de año de una importante multinacional se planea contratar una fiesta de banquetes. La empresa escogida ofrece 7 opciones de menú diferentes según las necesidades de los clientes. Si la multinacional desea que los empleados puedan acceder a 5 menús diferentes, ¿de cuántas maneras puede hacerse la elección? Bien, para resolver entonces este ejercicio vamos a plantearlo
a través de una combinación. Entonces sería de la siguiente forma. Primero, definamos quién es n mayúscula y quién es n minúscula. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. N mayúscula sería igual a 7, ya que se cuenta con 7 opciones de menú diferentes. Y n minúscula sería igual a 5 porque se quiere que los empleados puedan por lo menos acceder a 5 de los 7 menús. Por lo tanto, nos quedaría 7 combinado con 5 menús es igual a 7 factorial sobre paréntesis 7 menos 5 factorial por 5 factorial. Bien, ¿cómo se resuelve entonces esta operación? Mucho cuidado entonces con lo siguiente, pilas con esto. Entonces, 7, primero resolvemos la parte de abajo. 7 menos 5 me daría 2 factorial. Por este 5 factorial, listo, así me quedaría la parte de abajo. Ahora voy a la parte de arriba y en la parte de arriba haría lo siguiente. Voy a desarrollar este 7 factorial hasta que llegue a 5 factorial para poder hacer el truco que hice hace poco con las permutaciones. Entonces sería 7 por 6 por 5 factorial. Ahí me detengo. Y entonces me quedaría de la siguiente forma. Este 5 factorial que está multiplicando se cancela con el 5 factorial que está aquí abajo dividiendo y me quedaría 7 por 6 y pilas con esto. ¿Cuánto es 2 factorial? 2 factorial es hacer 2 por 1. ¿Y cuánto es 2 por 1? 2. Por lo tanto, la respuesta sería 7 por 6, que es 42 dividido en 2. Y 42 dividido en 2 es igual a 21. Por lo tanto, ¿de cuántas maneras puede hacerse la elección? Se puede hacer la elección de 21 maneras diferentes. Esa es la forma entonces de aplicar combinaciones. Bien, y vamos entonces con el último ejercicio de combinaciones. En el último ejercicio de combinaciones nos dicen lo siguiente. Un nuevo modelo de lotería emplea una selección aleatoria de 6 números entre un grupo de 47 posibles. En una urna se depositan balotas numeradas del 1 al 47 y el experimento consiste en extraer una balota de la urna y ponerla en una fila. El ganador será quien tenga una boleta de lotería cuyos 6 números, sin importar el orden, sean los mismos que se obtengan al extraer las balotas. ¿Cuántas opciones hay de combinar dicha selección? Bien, en este último ejercicio entonces nos quedaría de la siguiente forma. ¿Quién sería n mayúscula? En este ejercicio hay un número de balotas, son 47 balotas. ¿Y cuántas de ellas se pueden escoger? 6, por lo tanto es n 47 y n minúscula 6. ¿Cómo quedaría la fórmula de combinación? Nos quedaría entonces, sería de la siguiente forma. Sería 47 combinado con 6 sería igual a decir 47 factorial sobre, y aquí nos quedaría entonces de la siguiente forma. Sería paréntesis 47 menos 6 factorial por n factorial que sería 6 factorial. Esta sería la forma de reemplazar en esa fórmula. ¿Cómo entonces se solucionaría en esta fórmula este ejercicio? Nos quedaría entonces de la siguiente manera. Sería, en la parte de abajo vamos a tratar de solucionar cuánto es 47 menos 6 y así hacerlo un poco más fácil. Entonces hacemos lo siguiente, vea. Trazamos una línea un poco extensa porque este ejercicio va a ser un poco largo y nos quedaría así. 47 menos 6 sería 41 factorial. ¿Listo? Entonces nos quedaría 41 factorial por 6 factorial. Bien, voy a desarrollar el 47 factorial hasta que llegue a 41 factorial. Sería entonces 47 por 46 por 45 por 44 por 43 por 42. Voy a alargar un poco más la línea. Por 41 factorial. ¿Y qué hago acá? Pues el truco que siempre les he mencionado que sería
Elimino este 41 factorial con este 41 factorial que está dividiendo y entonces me quedaría 47 por 46 por 45 por 44 por 43 por 42 y en la parte de abajo me quedaría 6 factorial. ¿Cuánto es 6 factorial? Entonces recordemos, sería 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Bien, y entonces, pues en este ejercicio sí nos veríamos en la obligación de hacer toda esta multiplicación de arriba y toda esta multiplicación de abajo y después dividir esos dos resultados para saber cuál es el valor de este último problema. Por lo tanto, pues yo ya me tomé la libertad de hacer esta operación y la operación completa daría 10.737.573. Por lo tanto, ese sería el número de opciones que hay de combinar esta selección para que de las 47 balotas uno escoja las 6 que son ganadoras. Esto, por ejemplo, tiene mucho que ver, muchachos, cuando uno, por ejemplo, está haciendo cosas que tienen que ver con loterías, como por ejemplo el baloto y muchas otras en las cuales hay ciertas elecciones. Si se dan cuenta, hay muchísimas opciones y por ende, pues eso hace más difícil el que uno pueda ganar bajo este método o este sistema de lotería. Bien muchachos, entonces hasta acá llegaría este video. Sé que se nos alargó un poco, pero pues la verdad explicar las técnicas de conteo pues requiere de ir practicando y de resolver muchos problemas para uno poderse volver un poco hábil en la solución de este tipo de ejercicios. Cualquier duda, cualquier aclaración que me quieran hacer con mucho gusto y espero pues este ejercicio sea muy útil para resolver sus dudas. Estamos entonces charlando y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.